Bienvenidos una vez más, jueves 22 de abril del 2021. Bola adentro, bola afuera. Hoy, como habíamos dicho, para debatir un tema muy polémico. ¿Clasificará o no Cuba para el béisbol de los Juegos Olímpicos? Para eso he invitado a un amigo, a un colega, a alguien que es polemista por excelencia, tunero, aunque algunos dicen que industrialista, Reinier Batista, mi hermano Reinier Batista. Estamos a un distanciamiento, por tanto, Reinier, no hay problema si te quieres quitar el nasobuco y estamos para polemizar. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Para nada, un gusto estar aquí en este bola adentro, bola afuera, y un tema, por cierto, bien polémico. Bueno, vamos a hacer un acto. Ahora mismo les propongo pasar unas imágenes de los equipos Cuba que nos han representado en varios eventos internacionales y de vuelta ya estamos con sus comentarios y con lo que vamos a debatir. Bueno, como les decía, hoy tenemos un tema bien polémico, Reinier. ¿Clasificará Cuba en el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Lanzamos esta pregunta y varios colegas y varios lectores nos dejaron sus comentarios. No vamos a tratar de leerlos, en algún momento los leeremos, sino que vamos a agruparlo en las tendencias que hubo. Uno, los que hablan de la posibilidad de que Cuba llegue hasta Taichung. Esa es una tendencia, que no pasemos en la Florida y que lleguemos a Taichung. Los otros, los que ven posibilidades de que Cuba clasifique en alguno de los dos. Y los últimos, los que hablan de que Cuba se queda en la Florida y no pasa a Taichung. ¿En cuál de los tres te ubicas tú? Y explícanos a ver cómo es lo que tú ves este análisis hacia la clasificación de los Juegos Olímpicos. A ver, mira, lo primero que hay que entender es que adivinos no somos. O sea, es una cuestión de visión y de las probabilidades que tiene Cuba. Probabilidades de clasificar, sí las tiene, yo creo que sí es real. Ahora, de que se logre o no, ya eso depende de muchos factores. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, yo creo que lo que hay que ver también es que la posición que tiene Cuba hoy en este torneo preolímpico es totalmente diferente a lo que se vio cuando se iba a desarrollar el torneo, que fue en marzo del año anterior. ¿Por qué tú la ves diferente? A ver, porque mira, hoy Cuba tiene un equipo superior al que se podía mostrar en marzo del 2020. ¿Por qué? Por dos factores fundamentales. Uno, porque van a llamar a jugadores que no están contratados por la Federación Cubana, que le van a dar un plus, indudablemente, de calidad. Jugadores. No importa. Ese es uno. O sea, yo no estoy diciendo que sea el equipo entero, es uno de los factores. Y el otro factor, de hecho son tres, otro factor, el crecimiento de algunos jugadores. Porque mira, aunque parezca que no, las temporadas que tuvieron Iván Moinelo, que tuvieron Raider Martínez, que tuvo Yariel Rodríguez, sobre todo estoy hablando del picheo, en el béisbol japonés, el crecimiento total lo tuvieron en la temporada del 2020. O sea que en marzo no tenían esa experiencia. Ya hoy son peloteros que, por supuesto, tienen un mayor crecimiento. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es lo que pueden llevar el resto de los rivales. En marzo del 2020 estaban en los entrenamientos de primavera, se podían estos equipos de la región conformar selecciones con peloteros de AA, AAA de mayor rango. Hoy eso yo creo que no va a ser muy factible para ellos porque está en medio de la temporada y aunque todavía no ha arrancado el evento de ligas menores en las grandes ligas, sí están muchos de ellos en los campamentos alternativos, que más o menos sea como se están preparando el sistema de ligas menores, y eso hace que yo creo que hoy las gerencias de los países rivales de Cuba no van a poder armar los equipos al nivel de lo que podían presentar el año anterior. O sea que son tres factores a favor de Cuba en este sentido. Hay que recordar que has estado hablando, pero debemos recordar, y quizás pudiéramos estarlo pasando, de que Cuba
estará en el grupo B de este preolímpico de las Américas, que ya tiene sede en la Florida, en el estadio de los Mets de Nueva York, donde también se jugó también, en la otra sede será donde se jugó los los campamentos de primavera de los Astros y de Washington Post. Y hay que decir que en el grupo B de Cuba estará en el grupo B, donde estará compitiendo con Venezuela, Canadá y Colombia, en este mismo orden, mientras que en el grupo A estará Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana. Ahora, Reinier, tú hablabas de que entonces le ves posibilidades a Cuba en este preolímpico o en el de Taichung, o en alguno de los dos. Tú eres de los que te inclinas hacia la tendencia de que Cuba va a clasificar. A ver, vuelvo y repito, yo veo posibilidades reales de que Cuba clasifique. Fíjate, posibilidades. No estoy diciendo que va a clasificar porque después no clasifique. No, René Batista dijo no. ¿Y dónde le ves las posibilidades? Incluso te digo más, yo le veo más probabilidades de que Cuba clasifique en el segundo torneo. En Taichung. Que de ese vamos a estar hablando también después. Porque incluso a estos factores de lo que te comentaba, de que Cuba puede llamar a jugadores que no están contratados por la federación, si se hace en Taichung, Cuba puede presentar un equipo incluso superior. Porque algunos peloteros que juegan en la liga japonesa, que hoy por hoy no van a estar en este torneo, sí pudieran estar. No creo que pudieran estar, sobre todo por la posibilidad de los contratos. Pero se está dialogando y quizás no puedan estar 5 o 6, pero quizás pueda estar 1 o 2. O sea, que se logre conversar con alguno de estos equipos. Ahora bien, pero reitero, o sea, vuelvo al punto de partida. No estamos diciendo que es seguro que va a clasificar, pero sí le veo opciones al equipo de que lo pueda lograr. Y a partir de aquí, con el respecto a los rivales, yo creo que también es lo que te comentaba. ¿Qué pueden armar estos equipos? Yo creo que es la clave también. A ver, hay que decir, como yo veo la situación, creo que van a ser partidos clave por el sistema de competencia en el que está diseñado el preolímpico de las Américas. Es decir, es un sistema de competencia de 2 grupos donde clasifican los 2 primeros, se arrastra ese resultado entre ellos 2 y luego se enfrentan a los otros 2 rivales del otro grupo y no hay con lo que, digamos, internacionalmente se dio un playoff final, no, sino que va a ser a partir del balance de ganados y perdidos de estos 2 equipos. A ver, Joel, mire, este es un elemento clave en la clasificación, porque antes tú decías, no importa, voy arrastrando, quedo segundo, después en un partido final, bueno, puedo batallar, ¿no? Aquí, como se arrastran todos los resultados, o sea, de los equipos que van avanzando contigo, quizás el primer juego, el primer lanzamiento, el primer momento en el torneo puede ser lo que te defina esa clasificación, porque como tú comentabas, el primer rival es Venezuela. Pero si tú le ganas a Venezuela ese primer partido, quizás al final la clasificación sea directamente con Venezuela. Y lo que pasó en el primer inning de ese juego, que a lo mejor el juego terminó 1-0 y fue un cuadrangular lo que decidió el juego, es lo que te define la clasificación. Por eso te obliga a jugar a full cada partido. De todas maneras, es decir, es evidente que los rivales más fuertes de Cuba en ese grupo es Venezuela y Canadá, sobre todo atendiendo a pesar de que Colombia nos ganó en los Juegos Panamericanos de Lima, recordemos eso. Eso te iba a decir. Y que puede presentar un buen equipo, pero sigo pensando que los rivales a vencer por Cuba para poder optar por avanzar hacia la otra fase son Venezuela y Canadá. Ahora bien, pero vuelvo y repito, la clave no está ni siquiera en el nombre ni en el rango que pueda tener un equipo. Está en lo que puedan llevar. ¿A quién tú pondrías contra Venezuela? Mira, yo creo... Aunque todavía no está hecho el equipo, pero ya más o menos todo el mundo conoce que hay jugadores claves, sobre todo los abridores del equipo, quienes serían. ¿A quién tú pusieras contra Venezuela? A ver, hay una incógnita todavía que es de los que se van a incorporar, ¿quiénes serían? Porque se debe incorporar de los no contratados por la federación 2 lanzadores. No sabemos quiénes son. Y por aquí pudiera ser una tendencia también. Pero ahora mismo, yo creo que ahora mismo los 3 abridores de Cuba son Lázaro Blanco, Yariel Rodríguez y Carlos Bambiera. ¿A quién tú pusieras contra Venezuela? No sé, quizás pudiera ser el Lázaro Blanco. Yo creo que Lázaro Blanco pudiera ser el hombre que le lanza. Lázaro Blanco contra Venezuela. Estoy de acuerdo contigo. ¿A quién pusieras contra Canadá? Mira, aquí está la disyuntiva, porque... A ver, yo creo que hoy Yariel Rodríguez ha alcanzado un rango, yo creo que es espectacular. Yariel Rodríguez ha crecido muchísimo en el béisbol. Fue la temporada, es lo que te comentaba, el crecimiento que tuvo en Japón, después vino y lanzó aquí en la Serie Nacional y era prácticamente imbateable. Y digo esto porque, a ver, quien le lanzó a Canadá en el torneo Premier fue Carlos Bambiera y lo hizo muy bien. Entonces aquí está la disyuntiva. Usa nuevamente a Viera, que ya lo vieron una vez, que ya hay un estudio contra él, o usas a Yariel Rodríguez. ¿Y qué tal si yo te digo que yo me iría? Aunque no está descabellado tampoco que Viera lance el primer partido. O sea, es que es muy complicado poder tener un... Yo creo que la clave sería, en los topes de preparación,
como lleguen ellos, el que mejor esté. Porque Yo yo creo- comentaba, todo depende. Yo todo creo son que claves. estamos hablando del abridor, pero sabemos que si en realidad el equipo Cuba que se arme finalmente, hay una preselección entrenando, si finalmente se arma, yo creo que lo que hay es que pensar en que ese abridor va a traer o a correr con 5 o 6 innings. Es decir, no pensar más en un abridor que nos cubra todo el partido y acudir a lo que tenemos, a un Liván Moinelo como estabilizador, a un Raiden Martínez y un Andy Rodríguez como cerradores para el octavo, para el noveno inning, y así el abridor se concentraría en los 5 primeros innings o Es la hasta clave. en los 6 primeros innings. Por eso me inclino a pensar que a pesar de que Carlos Juan Viera, tú dices que fue estudiado por Canadá, mira, todos nuestros jugadores son estudiados y a la inversa. Por tanto, yo sí me iría por Lázaro Blanco en el primer juego contra Venezuela y pusiera a Carlos Juan Viera e incluso con la posibilidad de que hasta un zurdo, si Giovanni Llera estaría en condiciones de lanzar en ese momento, también pudiera ser una carta. Ahora bien, Reinier, ¿cómo ves entonces el otro grupo? ¿A quién ves que pudieran pasar rivales de Cuba, avanzando Cuba? ¿Contra quién del otro grupo tú crees que clasificarían? Estados Unidos, Nicaragua, Dominicana y Puerto Rico. ¿A quién ves ahí? A ver, yo creo que Estados Unidos. Estados Es Unidos el es fundamental, clave. que de hecho te voy a decir una cosa. Lo que ha complicado este torneo preolímpico es que Estados Unidos no clasificó en el torneo Premier, porque clasifica México. Pero evidentemente Claro, lo si que hubiera puede llevar clasificado- Estados Unidos y lo que puede llevar México, o sea, la diferencia es notable. Y después de lo que es el equipo de Estados Unidos, que yo creo que es el favorito de ese grupo, ojo con lo que te voy a decir. Mira, la mejor pelota que se juega en todo el Caribe, yo creo que está en República Dominicana, yo creo que eso nadie puede tener dudas. Pero el entusiasmo, las ganas, la seriedad, o sea, todo lo que le pone Puerto Rico a este tipo de torneos, De hecho, va a ir con Yo una creo que selección es que han clave armado para esto. y que han dicho que va a ser una selección buscando ese boleto olímpico. Si lo han expresado ya tanto las autoridades como algunos jugadores. Entonces ves una posibilidad entre Estados Unidos y Puerto Rico. deben ser, pero bueno, no se puede descartar nunca, fíjese, nunca a República Dominicana. Yo creo que está Estados Unidos, Puerto Rico y Dominicana. Yo creo que Nicaragua no tiene realmente mucho que buscar aquí. Ahora, con respecto al grupo nosotros, porque hablamos de Venezuela y hablamos también de por supuesto, Canadá. No descartar a Colombia, no solamente porque le haya ganado Cuba en el torneo panamericano. Colombia ha tenido un crecimiento notable en el béisbol. Pero no creo que llegue Pero ahora mira, para clasificar. aquí no es cuestión de creer, aquí es cuestión de que Colombia ha crecido muchísimo. Estuvo en un torneo, un clásico, donde estuvo con Estados Unidos y con Dominicana. Y a los dos les dio partidos espectaculares. Va al torneo panamericano y lo hace muy bien. Colombia, por supuesto, por historia, por ranking, por lo que sea, no es el favorito, pero no se puede descartar. Bueno, yo... Y de hecho, por eso te digo que la clasificación en este grupo tiene más opciones para los 4 que en el 3, que en el otro, porque en el otro sí, yo creo que es de 3 solamente. A ver, yo veo en con esto vamos cerrando este preolímpico de las Américas para hablar de Taichung. Yo creo Cuba saldría muy bien con un tercer lugar en este torneo, como lo veo. Estados Unidos como primero, favorito para ganar el torneo. Un segundo lugar que lo veo más enfocado hacia Puerto Rico. Y un tercer lugar para Cuba, clasificando como segundo o tercero para el preolímpico de Taichung, que sería a partir del 16 de junio. ¿Te arriesgas, te tiras a la piscina para decir cómo tú ves el torneo, cómo quedaría? No, es que imagínate tú, pero yo veo el panorama bastante por ahí, o sea. ¿Por ahí? Sí, yo creo que debe ser Estados Unidos el que clasifique. Volvemos a reiterar, puede ser, es una cuestión de pronóstico. Yo creo que debe ser Estados Unidos el que clasifique y los otros dos puestos deben estar entre Cuba, Venezuela, República Dominicana y el caso de Puerto Rico. 4 Bueno, para 2. Como ven, más o menos nos pusimos de acuerdo. A pesar de que Reinier todavía ve la clasificación y yo todavía no he dado mi criterio sobre la tendencia que yo veo finalmente. Vamos a hacer otro acto. Vamos a poner otras imágenes de nuestros equipos Cuba y al regreso estaremos hablando de qué puede pasar en el preolímpico de Taichung, de Taipei de China, donde los dos vemos que Cuba puede llegar ahí. Ahora, lo que no estamos coincidiendo es en que Cuba pueda o no clasificar finalmente el Taichung. En breve estamos de vuelta. Bueno, regresamos. Ya analizamos el preolímpico de las Américas, que se va a desarrollar del 31 de mayo al 5 de junio. Y de ahí los equipos que queden segundo y tercero
pues salen prácticamente directo hacia Taichung, porque el preolímpico, último preolímpico del béisbol mundial, se va a celebrar en Asia, en Taipei de China, a partir del 16 de junio. ¿Quiénes estarán en este grupo? Bueno, Taipei como anfitrión, Holanda, que se quedó fuera en el clasificatorio europeo, Australia, China, que no es quizás de los rivales más débiles hoy en el béisbol mundial, y los dos de América, segundo y tercero. Es decir, 6 equipos buscando el último boleto a los Juegos Olímpicos. Formato de este preolímpico es un todos contra todos, y el que mejor haya salido en un todos contra todos, bueno, pues será el clasificatorio. No hay playoff, no hay juego final, por tanto, como también decía Reinier al principio, todos los partidos van a ser importantes. Reinier decía que veía las mayores posibilidades de Cuba de clasificación en Taichung. Explícalo cómo tú ves esa clasificación. A ver, mira, la cuestión es que yo veo que el resto de los rivales, yo creo que el principal rival que va a tener Cuba, si llega por supuesto ahí, sería el que avance con él de las Américas. O sea, los dos equipos de América, yo los veo por supuesto por encima del resto. A ver, sabemos que Holanda lo ha jugado muy bien en los últimos años. El caso del propio Australia nos ha jugado bien. Yo creo que incluso el principal rival, además del que avance con del de las Américas, debe ser el propio Taipei de China, porque va a ser la sede, porque va a poder concentrar mucho mejor a sus jugadores, porque vuelvo al otro punto desde el inicio. ¿Qué pueden llevar el resto de los equipos? No vaya a pensar que este Holanda va a ser ni del Juriso Profar, ni de Sander Boga, ni pensarlo, ni mucho menos. Pero de todas maneras va a ser un equipo que pueda o no darnos un buen partido de pelota y que nos puede perfectamente ganar. El béisbol es el deporte más impredecible que hay, porque depende de un lanzador. El lanzador viene bien y ese día te enredó la vida y te eliminó. Es la realidad. Pero yo te digo, en cuanto al ranking, yo creo que son los dos equipos de América los que están por encima o sea, deben ser los dos favoritos. Después, Australia, Holanda y el caso de Taipei de China, y por supuesto, último lugar para China. No sé cómo tú lo ves. A ver, yo voy a emitir ahora mi criterio final, al menos sobre esto. Yo veo en las tendencias que les vocé al principio, yo creo que Cuba tiene para avanzar en el preolímpico de las Américas, no para ganarlo. Y creo que en el preolímpico de Taichung sería el acontecimiento deportivo del año. Fíjense cómo lo es, más allá de cualquier otro resultado que se obtenga, la posibilidad de que Cuba clasifique a los Juegos Olímpicos. No veo en estos momentos al equipo cubano, incluso con la incorporación de estos jugadores que no serán muchos. Se habla ya de Henry Rutia, quizás incluso de Alexander Guerrero. Bueno, a Henry, según estuve leyendo algunas informaciones, el propio club lo desestimó, o sea, porque la temporada es muy corta y no lo van a liberar los zaraperos. Pues entonces, esta es una información de última hora, por tanto, ni sin Henry Rutia, quizás con Alexander Guerrero, quizás con algún otro jugador, además de Yadir Drake, Mujica, no creo, a pesar de que es un mejor equipo, coincido contigo, de que el que pudiéramos haber presentado en marzo del pasado año, pero no veo todavía las posibilidades de Cuba para clasificar a los Juegos Olímpicos en béisbol en ninguno de estos dos eventos. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar y Cuba puede clasificar. De hecho, Cuba puede hasta ganar el preolímpico de las Américas, pero no. Es decir, analizándolo y los pronósticos, los vaticinios, uno los basa en la interpretación de la realidad y de las cosas que uno tiene. Los pronósticos son eso, son una interpretación de la realidad y por tanto cuando uno vaticina algo puede perfectamente estar equivocado. Lo que se basa es en lo que hemos visto en esta temporada. Hemos visto una temporada donde la pandemia no ha permitido, digamos, topes como habitualmente tuviera un equipo nacional, donde tampoco hay algunos jugadores que no se han visto del todo bien, pero que ahora enfrentarán dos eventos o dos posibilidades de eventos en los preolímpicos de las Américas y el preolímpico mundial, donde lo tengo que reiterar, veo a Cuba en los dos preolímpicos, ganando uno de los boletos en América y yendo a Taichung, pero no lo veo en los Juegos Olímpicos. Sería el acontecimiento deportivo del año si Cuba clasificara a los Juegos Olímpicos en béisbol. Reinier no lo ve así. Reinier ve muchas más posibilidades de que Cuba clasifique en Taichung y lo ve incluso con posibilidades de montarse. A ver, vamos a hacer un ranking basado en 10. En este torneo de las Américas yo le veo un 5 y 5.
5 de que puedes clasificar al otro torneo preolímpico o de que quizás puedas llegar a los Juegos Olímpicos directamente, que ese sí lo veo muy bajo realmente, pero 5 y 5. Y en el torneo mundial quizás un 6, un 7, porque para mí, reitero, el torneo de las Américas es más difícil que el mundial. Bueno, ya vieron, hemos escuchado dos Y a ver, criterios. aclarar, porque Joel enseguida me quiere comprometer aquí. Yo no he dicho que Cuba va a clasificar. Es opciones de clasificación. Yo veo probabilidad de que Cuba clasifique, lo que no es 100% seguro, ni mucho menos. Hay que tener los pies sobre la tierra. En un este porciento- caso, aquí en el Estado Latinoamericano. En un por ciento, en las en un por ciento de 100, yo veo en realidad a Cuba con posibilidad de clasificar en un 50 o 60%. al final estamos de acuerdo. No, de 10, estamos de 5 y 6 es lo mismo. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Reitero que no veo a Cuba en los Juegos Olímpicos en béisbol, lo reitero. Es decir, veo con posibilidades de clasificar porque, como hemos hablado, el béisbol es un deporte que tiene muchas variables en las cuales se puede influir, pero no lo veo en estos momentos con posibilidades a Cuba de clasificar, a pesar de que pueda contar con peloteros incluso profesionales. Ya sabemos ahora mismo, tú decías que Henry Urrutia no podrá estar, quizás algún otro jugador que ha expresado su deseo, pero no lo veo ahora. Pero fíjense si... Es difícil, realmente. Es difícil, pero fíjense si es interesante el tema que hemos debatido y no nos hemos puesto de acuerdo. Y el próximo tema para la semana que viene, estoy casi convencido que va a levantar también mucha polémica. ¿Cómo debieran insertarse los jugadores profesionales cubanos que estén jugando hoy en ligas no a partir de contratos con la Federación Cubana, sino a partir incluso de contratos individuales en nuestras series nacionales y en los equipos Cuba? ¿Cómo debiera ser esa inserción? Deje su comentario. Ha habido experiencia ya con lo que hizo Yadier Drake, con lo que vimos con Mujica, con lo que pasó con Arruebarrena. Bueno, ¿cómo debieran ser? ¿Es esa la manera? ¿O pudiera pensarse de alguna otra forma? ¿Y cómo debieran también insertarse en los equipos Cuba? Ese es el tema que estaremos tratando la semana que viene y posiblemente tengamos una gran sorpresa. Una gran sorpresa. No voy a adelantar porque no la tenemos en la mano. Está hablada una opinión de un jugador que en estos momentos juega en el béisbol profesional y que ha manifestado su interés en decirnos cómo él pudiera o cómo él ve la posibilidad de insertarse en el equipo Cuba. Eso dentro de 7 días. Nos veríamos. Gracias a Reinier por estar aquí en Bola Adentro, Bola Afuera. Ha sido una cooperación de Link Social, hay que decirlo, con el periódico Trabajadores. Y por supuesto, deje su comentario. Nos vemos muy pronto. Bola Adentro, Bola Afuera.